Hagamos este ejercicio de la práctica eh, de una manera rápida. Vamos a desarrollar el ejercicio uno. La fuente de tensión de entrada puede repartirse en dos, ¿no? Se puede repartir tanto a la parte de la entrada no inversora y la parte de la entrada inversora. ¿Ya? Aparte de eso, nosotros podemos graficar el potenciómetro de esta manera. Sabemos que funciona así. ¿Y qué más? Tenemos acá el, el capacitor. Tenemos en este borne eh, justamente el amplificador operacional. Pero si nos damos de cuenta, en esta configuración está mal planteada, ¿no? Siempre tiene que estar la realimentación, o en su mayoría, la realimentación tiene que estar por el borne negativo, por la entrada inversora. Ahora, si nosotros observamos, acá tenemos la resistencia, acá tenemos una resistencia prima, nos dice, una R nomás le voy a cambiar, y nos fijamos bien, la pregunta nos está indicando de que las dos resistencias del potenciómetro y R son la misma. Entonces acá voy a hacer esa modificación. Resistencia del potenciómetro y obviamente esta resistencia del potenciómetro debería de ser las dos así, ¿no? Pero como siempre nosotros vamos a poner R1 y R2, ¿sí? De tal manera que R1 más R2 sea igual a la resistencia del potenciómetro. Tenemos acá la tensión de entrada, tenemos acá la salida. Entonces, lo que tenemos que hacer acá nos indica de que dimensionemos el circuito para tener una frecuencia de corte entre esas dos frecuencias. ¿Sí? Entonces, esto del desfase, estaba leyendo los ejercicios que vienen. Acá hay un ejercicio de desfases. Mejor si les explico con este ejercicio. Vamos a hacer primero simplemente para la parte del análisis de las frecuencias. Bueno, también puedo explicarles en este mismo ejercicio, si no hago el otro ejercicio, ¿no? Bueno, empecemos. Entonces, hay que hacer el mismo análisis que siempre habíamos hecho. Habíamos dicho que la corriente que fluye por acá es la misma por acá, ¿sí? Entonces dices la corriente I1 es igualito a la corriente I2. ¿Y qué es lo que sacas como conclusión? De que por ese nodo tenemos una tensión Bx, ¿de acuerdo? Que se repite, ¿no? Tensión Bx dividida entre la resistencia bueno, Rp, esta resistencia de acá, ¿no? Es igual a la corriente que fluye acá, que sería la I2, que sería Bx, menos B sub 0 dividida entre R. ¿De acuerdo? Entonces, Bx es igual a ¿qué? Si nosotros nos damos de cuenta, R1 va a variar en función en donde se encuentre esta flechita. O sea, va a disminuir o va a ser más grande. Esto va a variar en función de la perilla del potenciómetro. Entonces, simplemente, simplemente hay que tomar en cuenta R1 porque la otra resistencia se vuelve como un cable. Entonces, directamente, si ustedes son... Es como si, digamos, así hicieras desaparecer por un cierto momento la resistencia R2 y tendrías simplemente esta malla con el potenciómetro, ¿no? Bien sencillo de verlo. Entonces, decimos por divisor de tensión. Sí, por divisor de tensión Bx va a ser igual a 1 sobre SC. O sea, recuérdense que esto es 1 sobre SC en el dominio de Laplace. Tenemos que trabajar en ese dominio para poder diseñar las frecuencias. ¿Sí? La tensión que está ingresando es BI también. Entonces, de acá estas dos ecuaciones ya no puedo utilizar más del amplificador operacional. Lo único que me queda es resolver estas ecuaciones de forma algebraica. Entonces, de una manera rápida,
encontraremos la ganancia de tensión, porque en función a la ganancia de tensión se puede hallar las frecuencias. Entonces, directamente, pensemos un poco. Acá se puede simplificar. Obviamente se puede reemplazar Bx, pero para eso yo necesito despejar, ¿no? Ok, entonces Bi sobre la resistencia Rp va a ser igual a 1 sobre Rp más 1 sobre R nada más. Y esto está multiplicado por Bx, pero Bx para nosotros es todo esto. Desarrollando esta parte de la parte algebraica, vamos a tener R1SC más 1. Y todo esto está multiplicada por BI. Ya tenemos eso y me falta esta pequeña sección que es menos B sub 0 respecto de R. Ahora, ¿qué hacemos? Despejamos. Recuérdense que tenemos que hallar la ganancia de tensión. Entonces, para eso, lo que voy a hacer es despejar R simplemente, ¿no? Sí, despejaremos R. Vas a tener BI respecto de RP. Mejor si lo agrupamos totalmente, ¿no? A ver, déjenme pensar. Sí, vamos a tener que despejar acá. Ya, estoy pensando ya cómo hacer esto, pero de una manera rápida vamos a tener esta expresión. Ahora simplemente estoy copiando, estoy desarrollando esta sección, falta la parte del denominador, pero esa partecita lo estoy factorizando con 1 sobre RP. Acá estoy conservando su posición, este término lo estoy pasando al otro lado, de tal manera que acá sea menos 1. Ya estoy factorizando RP, ¿de acuerdo? Y este término de acá lo estoy mandando al otro lado, de tal manera que esto sea igual a B sub 0 respecto de R. Sigamos desarrollando. Voy a hacer simplemente un copiado y un pegado, ¿no? Para hacerlo rápido. A ver, tenemos esto. Vamos acá. Vamos a tener que operar toda esta sección, ¿sí? Si nos damos de cuenta, eh, esto directamente deberíamos de poner, bueno, esto está bien, RP. eh, el mínimo común, no hay mínimo común, esto está multiplicado por si acaso. Vamos a tener que desarrollar la parte del numerador, ¿no? En la parte del numerador vamos a tener menos R menos R por R1CS. Estoy sacando al mínimo común, nada más. ¿Sí? De tal manera que acá puedo simplificar estas dos y a la vez puedo simplificar esta R con esa R. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Recordate que tengo que hallar B sub 0 respecto de B de I. Entonces B sub 0 está acá, B de I lo mando a dividir. Entonces es simplemente esto nomás, ¿no? Esto nomás es. Mm, listo. Al eliminar tenemos esto, chao, chao, sí, el signo más. Entonces, esta expresión de acá es una expresión que es una expresión que es conocida para los filtros, porque ahorita lo que te está pidiendo es una frecuencia de corte, por lo tanto te está pidiendo un filtro. Entonces, la manera más correcta de anotar sería, ahorita yo ya sé qué es esto, ¿no? Porque hay una S en el numerador. Entonces se dice, cuando tú tengas una función de transferencia en el dominio del tiempo, perdón, dominio de Laplace,
es igual a la ganancia multiplicada por una S dividida entre S más la frecuencia. Cuando tú tienes este tipo de expresión, se dice que es un filtro pasa altos. ¿Qué quiere decir? Que en tu diagrama de Bode, cuando tú grafiques tu diagrama de Bode de esta manera, o es decir, siempre se grafica así, ¿no? Un diagrama de Bode, ustedes ya lo conocen. Supuestamente acá está la ganancia en debes. Entonces, la frecuencia de corte va a ser esta ganancia de debes, justamente en la ganancia de debes, pero disminuida menos 3 dBs, ¿no? Por así decir, si esta ganancia de dBs es 10, acá debería de ser 7, ¿ya? 7 debería de ser, 7 dBs. En esa parte de 7 dBs, este puntito exactamente, es justamente la frecuencia que estamos buscando, la frecuencia de corte. Pero si nos damos de cuenta, esta gráfica en diagramas de Bodes es como decir que estamos encontrando la frecuencia para todas las frecuencias, porque recuerden que este dominio es de la frecuencia. Todas estas frecuencias, a partir de esta frecuencia de corte, son las frecuencias mayores. Por eso se dice frecuencias altas, ¿ya? Entonces, ese es el diseño para este ejercicio. Por lo tanto, si nosotros observamos, no nos interesa acá la ganancia, lo único que nos interesa es la frecuencia, el diseño de las frecuencias, ¿ya? Entonces, si observamos, vamos a tener que agarrar todo el denominador, o si ustedes quieren pueden expresarla en función a esta expresión matemática. Pero no es necesario, directamente el denominador. Es como si estuviera haciendo esto, o más bien dicho, factorizaremos la parte del denominador. Es como si fuera RP respecto de R1C, y aquí mantienes solo la variable S, y tienes esto. Y dices, por comparación en el denominador, la frecuencia va a ser 1 sobre R1 sobre R1 por C. Pero esto es equivalente a escribir la frecuencia de corte. Si ustedes hacen el cambio, es 2pi por la frecuencia. Entonces va a ser esto, 2pi por R1 por C. Y eso es, ¿sí? Entonces, como nos está indicando dos valores de frecuencia, tiene que tener dos rangos. Entonces, la frecuencia 1 es equivalente a escribir, o directamente del enunciado sacamos 10K, es igual a 1 sobre 2pi por R por C1. El valor de C obviamente es el valor que no puedes conseguir mayormente. Entonces te tienes que dar, y la resistencia es la que tienes que buscar, ¿sí? Entonces yo me voy a dar un valor de 10 nanos. Entonces este R1 va a ser una incógnita. R1 va a ser igual a 1 sobre 2pi por 100 milis, ¿no? Si desarrollas o micros es, ¿no? Micros. Entonces, esto de acá lo vuelves a repetir utilizando ahora para la siguiente frecuencia, que para nosotros sería ahora para el valor de 20. Entonces cambiaría acá y esto sería 2. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto es ese valor? Si nosotros lo ponemos en la calculadora, de una manera rápida vamos a tener, aunque ya le estaba haciendo las pruebas, pero bueno, de una manera rápida ponemos 1 dividido entre 2 por pi por 100 por 10 a la menos 6. Eso es equivalente a escribir a 1.6 kilo ohmios, ¿no? Si redondeamos. Y acá simplemente voy a cambiar acá con 2, ¿no? Tenemos 795.8.
ohmios, ¿ya? Ahora, si nos recordamos, R1 es el valor que estoy hallando ahorita. Ahora, la resistencia del potenciómetro es una función de la suma de R1 y R2. Entonces, si nos vamos acá abajo, R1 sabe siempre que es alfa veces la resistencia del potenciómetro y R2 es igual a 1 menos alfa de la resistencia del potenciómetro. Entonces, cuando pongamos el valor de alfa en 100%, es decir, que valga 1 alfa, R1 es igual a la resistencia del potenciómetro, ¿sí? Entonces, este valor máximo va a ser para nosotros el valor máximo. Ahora, ¿qué valor mínimo va a tener el alfa para que esté con este valor? Sabemos que esta resistencia del potenciómetro tiene que ser el máximo que tienes que hallar, de 1.6. O podrías escoger, digamos, en un potenciómetro de 10K y simplemente ver en qué rangos, simplemente mover la perilla para tener esa frecuencia, ¿sí? Entonces, eso ustedes lo van a ver. Ahorita lo que me interesa es saber en qué rango lo voy a mover la perilla para que esté en los 795 o 796 lo pondré ya. 796 ohmios. Entonces, esto es una simple regla de 3. Si ustedes observan, 1.6K kiloohmios es igual al 100%, ¿no? Para alfa. Entonces, ¿cuánto valdrá cuando estemos a los 796 ohmios? Entonces, el valor, por si acaso esto es alfa, alfa va a ser igualito al valor de 1.6K, ¿cómo era? 796 ohmios por 100 dividida entre 1.6K kiloohmios. Ohmios con ohmios, chao. Entonces, alfa va a ser en tanto por ciento. 796 por 100 dividida entre 1.6. K, ¿no? 1600. 49. 49.75. ¿Eso qué quiere decir? De que tu perilla alfa, si bien ahorita vas a poner alfa en el valor de 1, para que justamente te dé una frecuencia de, en este caso, 10K, y alfa lo varíes o lo reduzcas al 49.7, que es equivalente en tanto por 1 al 0.49, 48 si no, al 48, y esto es exactamente para los 20K. Entonces, ese es el diseño. Para el diseño nosotros sabemos que los valores en el gráfico, esto es 1.6K, porque eso es de dato, y este valor de acá te puedes dar cualquiera, ¿no? No sé, 2K o 10K, qué sé yo. ¿Listo? Pero este valor vas a tener que diseñarlo para el desfase, que con el otro ejercicio les voy a explicar, ¿sí? Entonces, eso es todo para este primer ejemplo. Para el ejercicio 2, esto es algo más o menos igualito que el preinforme, ¿no? De hallar el derivador y el integrador. Para el ejercicio 3 quizás sí habría que explicarles una parte, pero no resolverlo tal cual. Eh, lo haremos, ¿ya? Entonces, voy a empezar a graficar la parte más complicadita, que si ustedes quieren, para poder observar eh, este ejercicio. Incluso podrías hacerlo de otra manera, ¿no? Podrías, a ver, ¿cómo lo hacemos? A ver, ¿qué tal si yo me doy un valor de esta manera? Para que no sea igualito que en su práctica, y simplemente voy a basarme en la explicación de este circuito, ¿sí? Por acá encima me voy a dar un valorcito de una resistencia. Y acá nos daremos una...
¿Cómo lo hacemos? Acá nos veremos así. Listo. Y acá nos pondremos una resistencia, ya que es prácticamente casi lo mismo, pero veremos cómo funciona, ¿ya? Todas que sean una sola resistencia. ¿De acuerdo? Esto es un cable. Listo. Entonces, tengo que ponerme una referencia. Voy a ponerme esta referencia a tierra. ¿Sí? Entonces, siempre traten de hacerlo rápido. Analizar por un semiciclo positivo. Por el semiciclo positivo sabemos que está entrando la señal BI. Hace que la corriente fluya por acá, pero si se acuerdan, no va a fluir la corriente por acá. Va a irse inmediatamente por este sector, haciendo que este diodo se comporte en corto, ¿sí? Pero cuando nosotros hagamos eso, tenemos que observar que este nodo está conectado a tierra y esto es cero. Entonces la corriente va a fluir tanto por acá y tanto por acá. Entonces este de acá se convierte también en un circuito cerrado, ¿sí? Por lo tanto, este cero, como no hay flujo de corriente, pero sí por este sector, la corriente se va a descargar por este sector también. Va a tener dos salidas en este nodo, ¿ya? El punto es de que ustedes observen que B sub 0 va a ser igual, directamente lo haremos rapidito, BI es igual, menos 0, si se dan de cuenta, este punto es 0, dividida entre R es igual a B 0, en este punto es 0, no te olvides en este nodo, menos B sub 0 respecto de R. Se simplifica y ¿qué tenemos? B sub I es igual a menos B sub 0. Se está comportando como un inversor, pero lo que tengo a la salida es como si fuera una señal. Está dejando pasar la señal, ¿sí? Entonces, para el semiciclo negativo, lo que tenemos ahora, voy a borrar esta dirección de las corrientes y lo que vamos a tener es justamente eh, los diodos de igual manera graficadas. Ahora, para el semiciclo negativo, vamos a tener otra cosa también, ¿no? La corriente va a fluir en este sentido, pero no va a fluir en ese sentido, va a fluir en este sentido, supuestamente, pero haciendo de que esto se esté polarizando en inversa. Cuando se polariza en inversa, tenemos un cortocircuito, digo, un circuito abierto, ¿no? Y como siempre esta referencia está en cero, y como acá está fluyendo en este sentido, tenemos una diferencia de potencial acá y no hay flujo de tensión acá, ¿no? O sea, no hay nada. Está apagado literalmente. Entonces eh, la salida necesariamente tiene que ser B sub 0 igual a 0 para este caso. Otra forma de verlo, si está bien, es eso, que no se está polarizando, no hay flujo de corriente, por lo tanto acá hay 0, pero recuérdate que la corriente está fluyendo ahora por este sentido, ¿no? Porque está en inversa. La corriente va a fluir por acá, va a tener que irse a la fuerza por acá, y esto se va a convertir en un circuito abierto, ¿no? Entonces lo que está midiendo acá no hay nada, no se está excitando el, el operacional. Pero si nos damos de cuenta, si acá es cero la referencia y acá está fluyendo en el otro sentido, es un valor negativo, estaríamos hablando de la polarización en BCC, pero esto no se está polarizando. Inmediatamente acá la salida es cero. Por lo tanto, lo que estás midiendo acá en la asistencia de carga es cero. Véalo de ese lado. Entonces, si nosotros estamos planeando y pensando cómo es la señal de entrada, por ejemplo, la señal de entrada es de este tipo, sabes que es una onda senoidal,
A la salida, ¿qué creen que va a pasar? Obviamente, fíjense en los resultados. No va a variar para nada la frecuencia, pero sí va a variar la señal de salida. Nos dice que para cuando le damos un valor positivo, la señal se va a invertir. Cuando le introducimos un valor negativo, la señal es simplemente una recta, constante en cero. Le damos una señal positiva de esta manera y así sucesivamente. Por lo tanto, este circuito de acá que me he inventado ahorita es una señal, un recortador de media onda inversora, ¿no? Listo. Entonces, fíjense que acá ustedes tienen en su circuito, en el ejercicio 3 tenemos ese mismo diseño en la parte de abajo. El otro amplificador no es otra cosa más que amplificar la señal de lo que está sacando, lo que estamos sacando de acá. Entonces puede ser un recortador de onda de media onda o puede ser de onda completa dependiendo de la configuración, pero ustedes ya van a observar qué es, ¿no? Entonces con esta pauta yo creo que el ejercicio 3 la logran hacer. Para el ejercicio 4, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para el ejercicio 4, muchachos, eh, estaba viendo su práctica y el ejercicio 4 es idéntico que el ejercicio número 6. Los dos son lo mismo, nada más que están escritos de diferente manera, ¿ya? Entonces, para esto voy a hacer el ejercicio 6 directamente, por si acaso el ejercicio 4 es igualito al ejercicio 6, lo voy a poner así. Entonces, directamente el ejercicio 6 lo haré, ¿ya? Para el ejercicio 6 voy a graficar, ya no tengo de otra. Una resistencia, le voy a poner pausa y vuelvo, ¿ya? Ya listo. Vean este ejercicio que el que nos hemos planteado o que está planteado. Es un ejercicio donde mm, están en realimentación. Es como si fuera un acoplador, un modificador de impedancias. Véanlo de esa manera, ¿ya? Eh, empecemos. Nos pide que hallemos la función de transferencia del girador. Entonces, cuando te digan el girador, nos está indicando que hayas la impedancia de entrada, ¿ya? Siempre, casi la mayoría de los ejercicios, cuando te digan girador, lo que tienes que hacer es hallar la tensión de entrada con respecto a la corriente de entrada. Y su función de transferencia tiene que ser o tiene que ser equivalente a escribir, por ejemplo, el ZI va a ser, no sé, LCE, o ¿cómo lo ponemos? No es LC, hay que ponerlo como si fuera LS, ¿ya? Lo pondremos así. Una ganancia de cualquier tipo, la inductancia y S. Sabemos que S, esto es como si fuera un inductor, por eso acá está reflejada este inductorcito de acá, ¿ya? Entonces te está diciendo ya la pregunta que es un girador. Hay que dimensionarlo simplemente cuando L es 100 milis, ¿no? Entonces hay que dimensionarlo, hay que encontrar los valores nada más, o sea, diseñar, ¿ya? Pero en el fondo es algo bien sencillito, sabemos que esto es BI y en este sentido está corriendo la corriente I de entrada, ¿ya? Entonces, si nos damos de cuenta, esta corriente va a dividirse en dos, pero como al ver una impedancia bien gigantesca en este operacional, la corriente simplemente va a ir en este sentido. Entonces, podríamos decir ahí que la corriente de entrada es igual a la corriente I1. Esta corriente de acá va a ser la corriente I1. Perdón. Mm. Entonces, cuando tengamos eso, ya, cuando tengamos esto, vamos a decir por dónde está fluyendo todo, ¿no? Entonces, fíjense en esta configuración de este operacional. Es como si acá tuvieras una tensión B2 y esta tensión B2 es como si se estuviera repartiendo una corriente acá y otra corriente en este sentido, ¿no ve? A la vez lo que estoy queriendo medir es en este borne, en R4,
lo que es la impedancia de salida, ¿ya? Entonces, el flujo de corriente va a venir por acá, pero no va a ir por el operacional, se va a descargar directamente a tierra. Entonces, esta flecha con esta flecha está bien escrita, ¿no? Tiene sentido. Porque acá está B2. Entonces, va a tener que ir a la fuerza esta resistencia de esta corriente en este sentido. Pero fíjense en esta operacional de acá. Su configuración es desde como si fuera este nodo la tensión de entrada. Y a la vez llega este nodo. Y como es un caso de realimentación, esa corriente no va a fluir por acá porque acá hay una impedancia gigantesca. Entonces, directamente, lo más lógico es que esta corriente tampoco va a ir por acá, ni va a ir por acá. Lo que debería de pasar es que sí o sí venga por este sentido. ¿Ya? Entonces, bauticemos eso. La corriente I2, la corriente I3 y la corriente I4, por si acaso, es la misma, ¿no? Porque acá no hay una impedancia gigantesca. Entonces, rápido. ¿Cómo lo hacemos? Tienes que sacar ecuaciones del circuito, tal cual. Entonces va a ser BI menos, por si acaso esto es B1, esto que sea B2, en este nodo es B1, menos B1 respecto de la R1. Y esto es igual a la corriente I1, ¿sí? Pero con esta ecuación de arriba, directamente esto podríamos escribirlo como si fuera la corriente I de I, la entrada, ¿no? Listo. Entonces, vámonos con las igualdades de las corrientes. Por ejemplo, como les dije, I3 y I2 tienen que ser la misma la fuerza porque acá en estas dos mallas no fluye corriente. Por lo tanto, I2 tiene que ser igualita a I3. Entonces, la ecuación que podemos hallar va a ser, a ver, algo más. Me estoy olvidando con amarillo, chicos. Fíjense, la tensión de entrada BI viene por este nodo y pasa por el operacional haciendo que en este nodo igual está la tensión BI. Se replica, ¿no? Y fíjense acá, vuelve a pasar lo mismo. Se replica esa tensión BI acá, en la salida. ¿Sí? Lo que yo quiero medir es en este punto B sub 0, ¿ya? No nos especifica, pero ahí está, ¿ya? Por eso no nos especifica, hay que hallar esa, ¿cómo se diría? Esa relación, ¿no? O sea, ¿qué me voy? De que si vas a medir la tensión B sub 0, dense de cuenta que BI va a ingresar, va a pasar por todo este circuito y al final va a ser BI también, o sea, BI, pero es equivalente también a anotar B sub 0, ¿no ve? Y eso, ¿por qué lo digo? Porque acá en el gráfico, en la pregunta 6, en la parte inferior izquierda, derecha, perdón, está justamente esa expresión, ¿sí? Es como si fuera B sub 0 la salida. Listo, entonces la corriente I2 es igual a BI menos la tensión 1 respecto de R2. Esto es a la fuerza AI3, que sería la tensión B2, menos BI dividida entre la resistencia R3. ¿Qué más podemos observar de las ecuaciones? De que la corriente lo pondremos así, esta corriente que sea I5, ¿les parece? De que la corriente I4 es igualito a la corriente I5. Si hacemos ese acto, I4 se puede hallar como si fuera B2 menos BI dividida, si nos damos de cuenta, entre 1 sobre SC. Esto es igual a la salida. BI menos 0, o sea, la salida me refiero a la R4, respecto de, en este caso, la resistencia R4. Ya no se puede hallar más, o ya no se puede utilizar más ecuaciones del circuito. Ahora tenemos que jugarnos con las ecuaciones que han salido del circuito. Por lo tanto, utilizando lógica y siempre teniendo en cuenta de que tenemos que hallar esta expresión, entonces veamos qué podemos hacer. De entradita acá está B1 y está B2. De esta expresión puedo hallar B2, de esta expresión puedo hallar B1 y ponerle en función de lo que queremos, ¿ya? Entonces, de una manera rápida, BI respecto de R2 menos B1, pero B1 está escrita como si fuera esto, ¿no?
lo escribiremos. Este término lo voy a pasar acá y este va a venir a restar. Entonces va a ser BI menos R1 por I de IN. Eso para mí es B1. Lo estoy sacando de esta expresión de acá. Y tenemos B1. Es igual a 1 sobre R3 multiplicada por B2. B2 la saco de esta expresión. Entonces, ¿cómo va a ser? Mm, mm. ¿Cómo lo hacemos? A ver. Ya. Está bien si yo lo escribo de esta manera. 1 más 1 sobre R4 por SC. Es toda esta expresión de acá, nada más que estoy despejando B2 en mi mente. Menos 1. Todo esto por BI. ¿Ya? Eso porque lo que estoy haciendo acá es imaginarme algo en la mente o hacerlo por pasos. Es B2 menos BI es igual a BI R4 por SC, ¿no? Y si mandamos B2 al otro lado, esto va a ser 1 más 1 sobre R4 por SC, o SC, así de esta manera, por BI. Entonces, eso es B2, fíjense, ¿no? Eso es como si fuera B2, esta parte de acá. No, ¿dónde es? Esta parte de acá, ¿sí? 1 sobre R3, 1 sobre R3, está bien, lo estoy factorizando y acá está menos BI. Entonces, como si fuera BI. Estoy factorizando BI y tengo esta expresión de acá, ¿sí? Pero todo eso deberían de hacerlo en la mente, yo lo he hecho en la mente, pero para que vean qué estoy haciendo y no estén perdidos. Ya está, ¿no? Se simplifican esos dos, espero que esté bien. Y despejamos. Entonces va a ser 1 sobre R2 menos 1 sobre R2 más, en este caso, voy a multiplicar R1 sobre R2 por la corriente I de IN. Sí. Y esto debería de ser BI, ¿no? BI, BI. Y esto es igualito a escribir 1 sobre la multiplicación. R3, R4 por SC, multiplicada por BI. ¿De acuerdo? Fíjense que estos dos se anulan inmediatamente y tendríamos ya la expresión ya escrita, ¿no? Lo que necesito es BI respecto de I de IN. Entonces BI va a ir a multiplicar todo esto, va a ser R1 por R3 por R4 por SC dividida entre R2, ¿sí? Y ahí está, como les decía, esto es lo que tiene que pasar, ¿no? Es que en este caso, para un girador, esta expresión tiene que ser la misma. O bueno, no la misma, sino tiene que ser comparado con un inductor. Entonces, si nos damos de cuenta, simplificamos. Sabemos que esto es la impedancia de entrada. Esto es igualito a cierta ganancia. Lo vamos a poner como si fuera R1, R3, R4 respecto de R2. Y L, no miento, y C como si fuera esa expresión. Ya mejor si lo pongo acá, a L lo he puesto, ¿no? Pero lo voy a poner como si fuera A, ¿sí? Sabemos que todo esto va a ser A, ¿de acuerdo? Pero estos recuérdense que esto es como si fuera LS. ¿No ve? Así véanlo, sí, mejor. Esto es como si fuera L simplemente, lo borramos. LS, esto es un inductor. Por eso es que nos está dando este dato, ¿no? El dato de la pregunta que nos está diciendo que la impedancia, todo esto vale 10 milihenrios. ¿Sí? Entonces, con ese dato, muchachos, sabemos que este valor vale 100 milihenrios. Miento, miento, miento. Esto está mal. Esto está mal. Eh, esto está mal. Sabemos que esto es lo que vale 100 milihenrios. ¿De acuerdo? Por comparación, deberíamos de decir que
todo por comparación simplemente, viendo estas dos expresiones, deberíamos de decir que 100 milis, el Henry ya no importa tanto, va a ser igual a R1 por R3 por R4 dividida entre R2 por C. Entonces, siempre el capacitor tienes que darte un valor eh, de 10 nanos o 10 micros, el valor que no se puede encontrar, ¿no? Es más fácil encontrar las resistencias, ¿sí? Entonces, es eso, ¿ya? En función a esto, hay que hallar todas las resistencias después. R1, R3, R4, R2. ¿Listo? Y ya está, ¿sí? Ese es el diseño. Eso es en cuanto al ejercicio número 6. Vámonos con el ejercicio número 5. Algo más rápido. El ejercicio número 5. Si nosotros observamos en el ejercicio número 5, nos está dando un arreglo de circuitos. Ya, le voy a poner pausa. Ya, listo, lo he graficado. Algo medio rarito. Pero de igual manera, chicos, como existe para el ejercicio 5 diodos, lo que pasa es esto, ¿no? Voy a hacerlo acá. Acá por debajo lo haré. Cuando existe un semiciclo positivo, sabes que acá es la entrada y acá es la salida. Para el semiciclo positivo, la corriente va a fluir por acá, ¿no? Pero esa corriente no va a ir por el operacional, va a ir directamente hacia arriba. Entonces, ¿qué quiere decir? Fíjense la polarización de este transistor. Si bien vamos a ir en este sentido, este transistor se va a comportar como si fuera abierto. Está entrando en corte, porque es un emisor común. Podría venir por la patita, pero no es así, ¿no? Es como si este de acá estuviera portándose como si fuera un circuito abierto, ¿de acuerdo? Y más aún, digamos que si filtrara quizás un poquito de corriente, fíjense cómo está el diodo. En inversa se va a polarizar. Entonces, esto es más abierto, ¿no ven? Entonces, fíjense la polarización, la dirección de la corriente. La corriente va a fluir en este sentido, haciendo que este diodo se comporte en cortocircuito. Y como acá está abierto literalmente, estas dos resistencias que están acá abajo simplemente se reemplazan por una sola, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, el circuito tal cual en el semiciclo positivo se convierte de esta manera, por las direcciones de las corrientes. El siguiente paso es ver cómo se está comportando este circuito. Fíjense, acá es 0 voltios y acá también va a ser 0 voltios. ¿De acuerdo? Entonces acá está alimentándose con 0. Es decir, acá estos dos nodos están alimentando con 0. Pero fíjense acá, si hay 0 en este nodo, esta resistencia es como si estuviera fluyendo corriente, pero con 0 voltios, ¿no ven? Como si no hubiera corriente, en pocas palabras. ¿De acuerdo? Entonces la base virtualmente es como si lo estuvieras escribiendo de esta manera. ¿Ya? Es como si lo estuvieras escribiendo conexión a tierra por ese mismo hecho. ¿Ya? Entonces, tienes esa opción o toda la corriente está fluyendo por este sentido, ¿no? ¿Sí? Toda la corriente está fluyendo en ese sentido. Entonces, vamos a hacer, como les decía, si va a fluir va a ser algo tan pequeño que igual va a fluir una corriente por acá y una corriente por acá, haciendo que el transistor se comporte como si fuera un diodo ideal, ¿no? En el sentido de- del trabajo de los transistores, ¿sí? Entonces analizamos, chicos, ya analizamos de una manera rápida, rapidito, esto se tiene que hacer. BI menos 0 respecto de, ¿qué valor le ponen acá? Una resistencia R4 según el gráfico, ¿ya? Según este gráfico, R4 lo pondremos, ¿sí? Eh, Vámonos con esta parte de acá. Sabemos que R1 y R2 se suman, ¿no? Esto es un flujo de corriente y esto es R1 más R2. ¿Ya? Y acá está R3. Miren, esta suma de acá voy a hacerlo directamente, ¿no? R1 más R2 más R3. Virtualmente, como les decía,
Hagan de cuenta que está trabajando de esa manera y se vuelve así, ¿ya? Y arriba tenemos un diodo, nada más que un diodo. Entonces, cuando nosotros hacemos ese acto, sabemos que esta configuración, si ustedes han estudiado, esta configuración se convierte como si fuera un diodo de esta manera. Solo para el semiciclo positivo, ¿no? Se convierte de esa manera. Ahora, cuando se polarice totalmente, esto es como si fuera más o menos polarización en directa, es un cable. Por lo tanto, estas resistencias de acá desaparecen, ¿no? En teoría desaparecerían. Pero ahí lo dejaremos, ¿sí? Veamos con el análisis. Hasta acá ya está, ¿no? Es como si fuera esa tensión de acá, ¿no? Ahora vamos con el otro lado. Esto es igual, si hay una corriente acá, esta que está con rojo, la de blanco va a ir hacia arriba, se va a repartir en dos bornes. Por un lado va a estar la corriente del diodo, más por el otro lado va a estar 0 menos B sub 0 dividida entre la suma RS, lo pondré ya. Es una suma de las tres resistencias, ¿sí? Entonces sabemos que la corriente del diodo es igualita a la corriente de saturación por la exponencial menos el voltaje del diodo respecto de n veces el voltaje térmico, si más no me equivoco. El voltaje térmico nomás lo voy a poner ya. Ustedes investiguen a qué es igual eso. Generalmente este valor va a ser la corriente de saturación por la exponencial eh, menos el voltaje del diodo respecto del voltaje térmico. ¿Ya? Esa expresión generalmente, ¿no? Entonces, ya está. Algo más. Este, este voltaje de acá es el voltaje del diodo, ¿no ven? Habíamos dicho eso. Pero a la vez esto es como si fuera la tensión de salida B sub 0. Si nosotros lo tomamos de borne a borne, B sub 0 menos 0, obviamente la tensión que está acá es B sub 0. Pero el negativo, ¿no? Pero no importa, eso nomás lo pondremos. Ahora, fíjense en esta expresión. Es una expresión trascendental. ¿Por qué? Porque tenemos una exponencial y de saturación, por si acaso. Una exponencial en en la primera expresión, en el primer término, y otra en el segundo término, una expresión lineal. Entonces esto no se puede despejar, ¿de acuerdo? Esto es una expresión trascendental, pero sí se puede calcular en la calculadora. ¿Ya? Sí se puede calcular en la calculadora. Obviamente todos los valores lo tienes como dato. ¿Sí? En el caso de que te des el voltaje pico de 10, ¿no? Entonces BI tienes que asumir que esto es 10. ¿Sí? Y tienes como una incógnita B sub 0. El voltaje térmico es 26 milivoltios, ya sabes. Eso es todo con la parte del semiciclo positivo. Ahora, ¿qué tal si esta parte de acá de las resistencias no hubieran existido? Directamente ya no es una ecuación trascendental, directamente es una expresión logarítmica. Es decir, si digamos esta expresión no hay, lo que tendrías que hacer es despejar b sub 0 y fíjense que va a ser el logaritmo de cualquier cosa, ¿no? Entonces eso ya lo han visto, creo, lo han estudiado, creo que lo tengo en mis videos incluso, ¿no? Pero este no es el caso, sí, no es el caso. Entonces es una ecuación trascendental que con calculadora puedes hallar la tensión de salida y como ya tienes una tensión de salida, ya sabes cómo se está comportando la tensión de entrada en función a la salida, ¿sí? Eso en cuanto al semiciclo positivo. Vamos al análisis del semiciclo negativo, ¿sí? Va a ser algo similar, obviamente, ¿no? Veamos qué pasa. Tenemos el mismo gráfico y decimos semiciclo negativo y decimos la corriente va a fluir en este sentido, no viene por acá corriente, pero sí o sí tiene que venir por acá. Entonces el circuito que está funcionando es este de acá, ¿no? Es este circuito el que está funcionando. Y además de que la corriente está fluyendo por acá, haciendo que este diodo se comporte en cortocircuito. ¿No ven? En cortocircuito. Si la corriente está fluyendo por ahí, es como si estuviera viniendo una corriente por este sentido también. Haciendo que este transistor se comporte en off, ¿no ve? Apagado.
no puede fluir en caso contrario, ¿no? Entonces, de esta manera, para asegurar que no vea corrientes parásitas, este diodo está ahí, entonces esto lo aseguramos totalmente que esto está en circuito abierto, totalmente. Entonces, podemos ya con eso decir o borrarlo y hacer de cuenta que acá está fluyendo corriente y este diodo, este transistor desacoplarlo, ¿no? Desacoplarlo porque se necesita como un paso de llave, ¿no? Porque como les digo, acá está fluyendo la corriente, es como si estuviera en saturación, casi toda la corriente está fluyendo por acá y la corriente mínima está viniendo por este sentido, haciendo de que la base sea tan chiquitita que no sea perceptible, ¿no? Entonces acá podrías separarlo y ponerlo a tierra, ¿sí? Entonces la corriente está fluyendo por acá y a la vez está fluyendo por acá. Pero como ustedes saben por teoría, este transistor se va a comportar de esta manera, como un diodo, idealmente hablando, ¿no? Y estas son simplemente tres resistencias, ya tres resistencias, en lo cual va a ser de esta manera. RS otra vez, ¿no? Y listo. Entonces lo que tendrías que hacer es analizar. Acá recuérdate que siempre es 0 voltios en la Tierra. Entonces dices, ¿cómo se está polarizando? De 0 menos BI. Tienes esa resistencia de entrada que es R4, ¿sí? Esto es igual a la tensión B sub 0 menos 0 dividida entre la resistencia R5. Esa es la primera corriente que está entrando acá. Tenemos otra corriente que es esta de acá, la corriente del diodo, que se va a sumar más la corriente del diodo. Nuevamente, chicos, a modo de repasar, BI respecto de R4 es igual a B sub 0 respecto de R5, RS, perdón, más, menos, más, sí, más la corriente del diodo. Es la corriente de saturación. Por si acaso, la corriente de saturación lo pueden sacar de un libro, es una constante, dependiendo del modelo o de la marca o del datasheet del diodo, ¿no? La exponencial menos B sub 0 respecto del voltaje térmico, ¿no? Es algo así, ¿ya? Ustedes se dan ese valorcito de acá, nada más que la tensión está acá por encima, ¿no? Igual es B sub 0, ¿de acuerdo? Igual una ecuación trascendental que tienen que ponerlo en la calculadora y hallar cómo se está atenuando o está aumentando la tensión de entrada en función de la salida, ¿no? Y eso es todo, ¿sí? Eso en cuanto al ejercicio 5. El ejercicio 6 es igualito al ejercicio 4, si más no me equivoco, ¿sí? Entonces el ejercicio 7, ¿ya? El ejercicio 7. Simplemente lo voy a hacer para una etapa porque creo que hacerlo todo va a ser medio complicadito. A ver, a no ser que no se pueda hacer, ¿no? Mm, Ya, lo que voy a hacer, chicos, es simplemente tratar de hacer ese mismo ejercicio, pero lo voy a tratar de cortar algunas cosas porque igual me tienen que presentar en práctica, no es bueno, bueno, es justo que lo haga todo, ¿no? Pero lo haremos. Ya. Mejor lo pongo pausa y empiezan a escribir. Bueno, voy a hacer el gráfico, ¿sí? Listo, chicos, ya volví. ¿Saben? Voy a hacer simplemente para esta configuración, aunque sería bueno que lo haga acoplado todo, pero para A es medio raro, para B sí se podría hallar, pero lo haré simplemente para esto. Ya lo estoy desconectando parcialmente, porque de hacer todo el ejercicio me va a tomar tiempo y no quiero perder mucho tiempo, pero quiero que se entienda cómo se tiene que hacer, ¿ya? Entonces, simplemente acá me está diciendo que encuentre el ángulo de desfase en los puntos A y B del circuito de la figura. Lo que yo voy a hacer es encontrar el ángulo de desfase entre el valor de A, nada más de A, ¿ya? El valor de B ustedes lo hacen, pero ya con el circuito completo. Y es más sencillito, ¿ya? Entonces, solución. Nuevamente, chicos, esto es un operacionales. La corriente fluye por acá, la corriente se va a ir por encima y listo, ¿no? Sabes que este potenciómetro va a estar en función de una sola resistencia, es decir,
Acá lo borro la resistencia del potenciómetro, estoy poniendo una y estoy poniendo otra. En función de la movida de la perilla, va a ser un cable en ese sentido y el otro va a ser simplemente esta resistencia que es R1, ¿ya? Con ese acto, chicos, simplemente yo voy a analizar para R1, ¿ya? Voy a analizar como si fuera R1. A ver. Cuando hacemos eso, fíjense que todo esto puede desaparecer y en función, R1 va a estar en función del movimiento de la perilla, pero en el fondo simplemente es R1, ¿ya? Es bien sencillito de verlo. Y empezamos a analizar. BI menos, en este caso es 0 voltios, no está conectado a tierra, se vuelve a replicar acá, 0 voltios, dividida entre R1. Esto es igual a la corriente que fluye acá, que son dos corrientes. Por un lado va a ser 0 menos BA dividida entre la impedancia del capacitor, que es 1 sobre SC, nada más, ¿no? SC nomás lo pondremos. Y esta otra resistencia que sería más 0 menos B sub A dividida entre R1, ¿ya? Entonces de acá tengo que hallar la función de transferencia. Siempre tienen que ir por ese lado. Hallar la función de transferencia. Fíjense que ya no puedo hacer nada más del operacional. Hasta ahí no sirve, ¿ya? Función de transferencia. B sub I respecto de R1 es igual a SC más 1 sobre R1. Y esto es negativo, ¿sí? Negativo por B sub A, ¿no? Entonces, función de transferencia, volvemos a hacer sigue. B sub A respecto de B sub I es lo que tengo que hallar. Entonces, R1 si nos damos de cuenta se simplifica, ¿no? En ambos casos. Va a ser un inversor 1 sobre 1 más R1 por C por S. ¿De acuerdo? Y esto es lo que estamos hallando, queriendo hallar, ¿ya? Esa es la función de transferencia, bien simple. Claro que ustedes lo van a tener que hacer para las dos etapas, va a ser complicarse un poquito, pero en el fondo es sencillo. Y ahora para hallar el ángulo de desfase, tienes que basarte en un número complejo, ¿ya? Sabes que z es igual al módulo de z multiplicada por la exponencial por j veces el ángulo de desfase, ¿sí? Es decir, esta parte les voy a dar una ayudita. Digamos que z es esta expresión, cualquier escalar, no es un número complejo. Sabemos que para hallar z en forma fasorial o en forma de expresión con arcotangentes, lo había escrito acá como formulita. También se puede anotar el módulo de z por la exponencial de i veces el ángulo de desfase, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Sacamos el módulo a este número complejo que sería a cuadrado más b cuadrado. Todo esto en raíz multiplicada por la exponencial por i veces el argumento. El argumento no te olvides que siempre va a ser la arcotangente de la parte imaginaria de z respecto de la parte real de z, ¿ya? Entonces acá inmediatamente si nosotros nos jugamos con esta parte de los números complejos, que es bien sencillito, vamos a tener la arcotangente de la parte imaginaria para nosotros va a ser b respecto de a. Listo. Pero para nosotros este es el ángulo que se está moviendo, el ángulo de desfase que nos está pidiendo la pregunta. Ahora, si nosotros vamos con la pregunta, es b de a, la ganancia siempre no, es un número complejo. Por esta ocasión sí es un número complejo. Es decir, que esto es como si fuera mi z, ¿de acuerdo? Pero está expresada de otra manera si nos damos de cuenta. Tenemos que volverlo a replantear. Bueno, ni siquiera es replantear, ¿no? Escribirla nomás, ¿ya? Voy a escribirla de esta manera. 1 más R1 CJ omega. Y empiezas a plantear esta expresión, ¿ya? Fíjense que toda esta expresión es como si fuera este número complejo de acá. Entonces, ¿cómo yo lo expreso? Menos 1 respecto del módulo.
el módulo para mí va a ser la raíz de 1 más R1C omega. La exponencial de J veces el ángulo. El ángulo, y si se dan de cuenta, el exponencial está en el denominador. ¿Qué tal si para no estar complicándome demasiado, el exponencial lo pongo con signo cambiado? Menos J, así, ¿no? Como era positivo en el denominador, ahora sube con signo cambiado por potencias. El arco tangente de la parte imaginaria, que sería R1C omega respecto de 1. Listo. Entonces, como ustedes verán, esta parte del ángulo de desfase es algo bien simple. El ángulo de desfase va a ser negativo, está invirtiendo 90 grados, eso es lo que indica, del arco tangente, ¿sí? El arco tangente de R1C omega. Listo, eso es todo, ¿ya? Entonces, acá, si nos damos de cuenta, R1 es dato, sí es dato. ¿Qué más me pide? C es dato, también es dato, estos dos es dato, ¿ya? La frecuencia también es dato. Si nos damos de cuenta, la frecuencia de acá es 2pi por la frecuencia. Pero esta frecuencia la tengo que sacar, obviamente, de la señal de la onda senoidal que nos está dando, nos está diciendo que es de 1 kHz. Entonces, el ángulo de desfase va a ser menos la arco tangente de R1. R1 es 50 kHz por C. C es 22 picofaradios por 2pi por 1 kHz. Entonces, este arco tangente hay que hallar y listo. Es negativo, es un ángulo negativo en grados sexagesimales, ¿no ven? Y eso es todo. Esto es el ángulo de desfase entre B y la entrada. Obviamente es para la primera etapa, pero ustedes tienen que hacerlo para toda la etapa. Pero bueno, es un trabajo para ustedes, es bien sencillo, ¿ya? Ahora, en cuanto a las preguntas 8, 9 y 10, creo que ya está grabado eh, las, los ejercicios, ¿no? Ya está grabado, entonces no tendría que hacer nada. Para el B ya está. Para el A simplemente es lo mismo, nada más que es una ecuación de 2 por 2. Esto de acá ya tengo el video grabado, pueden observar cómo funciona. Sí. Para el Y igual, de igual manera tenemos todo, ¿ya? Estos ejercicios lo dejo para ustedes. Quizás estos eran los más complicados. Ya, en cuanto a los exámenes, este último examen del anterior semestre es el séptimo y el octavo. El octavo comprendía simplemente en resolver la pregunta 4 nada más, ¿ya? Eh, sí, solo era eso en cuanto a este examen. A ver, veamos un poquito ya, a ver qué dice. Dada la siguiente, dada la siguiente ecuación, dibujar el circuito con amplificador operacional. Ya, eso es un inciso A. Si la señal uno es esta y si la señal 2 es otra señal, ¿ya? Entonces hay que hacer este circuito, ¿no? Es bien sencillito, chicos, no es tan complicado, ¿ya? Lo primero es que dice que x1 es una señal, es otra señal, ¿ya? Entonces está entrando, por ejemplo, x1 está entrando a un derivador. Si más no me equivoco, el derivador está por fuera. No recuerdo muy bien, pero sí creo que sí está por fuera. Y esta expresión, creo que va a tierra. Está bien, sí, eso es, ¿ya? Esto es un circuito derivador y listo, ¿sí? Esa es la expresión como solución. Ese es el circuito derivador, ¿no? La ganancia te está diciendo que es 2. De estas resistencias lo que vas a tener que hallar 2, ¿ya? Entonces, lo haremos, ¿ya? Esto como si fuera Y1. Entonces, Y1 en función de todo esto. Lo haremos rápido. Sabemos que esto es 0. Va a ser x1 menos 0 dividida entre 1 sobre SC es igual a 0 menos y1 respecto de R. Entonces de acá vas a tener que despejar y1. Y1 va a ser igualito. Si haces las operaciones, este negativo, si es negativo, esto va a tener que ir arriba
¿sí? RSC multiplicada por X1 y negativo, ¿ya? Ahí tienes la salida Y1. Esto es un derivador, a la vista está, ¿no? Por si acaso, esta variable S está en el dominio de Laplace, pero en el dominio del tiempo se expresa como una derivada, ¿no? No hay lío. Nos está diciendo que tienes que ponerle con un amplificador a X2, ¿ya? Entonces, X2 tendría que ser, no es otra cosa más que un amplificador nada más, ¿ya? Un amplificador lo voy a poner de esta manera, de tal manera que acá sea cero, igual, no importa. Donde está entrando acá X2 y acá tenemos la salida Y2, ¿sí? Entonces, al hacer ese acto, esto es R1, esto es R2. Lo pondremos de esa manera. Entonces, directamente esto va a ser X2 menos 0 dividida entre R1 es igual a 0 menos Y2 dividida entre R2. Y de acá tenemos Y2 que es igual a menos R2 sobre R1 por X2. Listo. Entonces lo que tengo que hacer es diseñar esto para que sea 5 nada más. Podríamos decir de que R2 es 5K y R1 es un K, digamos, ¿no? Para hallar el 5 nada más. Ya está, ¿ya? Para esta otra expresión, si nos damos de cuenta, ya habíamos hecho eso. Tenemos que darnos valores para RC. Podría ser, por ejemplo, 10 nanofaradios. Y para que se vuelva 2 acá deberíamos de darnos 5. No, para que se vuelva 2, ¿cómo sería? 0.5. Ya nos daremos valores facilitos, ¿ya? ¿Qué tal si yo me doy 2 micro mili, milifaradios, ¿ya? Y acá me voy a dar un kilo ohmio. Entonces, de tal manera que estos dos se simplifiquen y tenemos 2, ¿no? Ya esto, pero ya mucho depende de cada uno para poder hallar el número 2, ¿ya? Pero observen que para todos los casos es negativo. Listo. Entonces, ya está todo. Lo que tenemos que hacer es poner todo esto, estas dos, copiamos, pegamos, tenemos esta señal y tenemos esta otra señal. Copiamos y pegamos. ¿Ya? Entonces, fíjense en la expresión de la pregunta. Nos está diciendo que y es igual a y1. Por si acaso esto es menos y1, lo que estoy haciendo, menos y2 menos 3. ¿No ve lo que he hallado ahorita? Lo único que tengo que hacer es acá factorizar el signo y1 más y2 más 3. Ponerlo todo en un sumador y al final ponerlo en un inversor. ¿Ya? Entonces, directamente estos chicos, si han visto, si son capos, entonces directamente acá debería de poner el 3 y todo en un sumador inversor. ¿Les parece? Más fácil, ¿ya? Entonces vamos a poner esto. Para que sea sumador inversor, todo tiene que ir en la patita negativa. ¿O positiva? Ah, no, en la patita positiva, ¿sí? Entonces, todas estas tres expresiones van a tener que ir a la fuerza a la patita positiva. Ah, no, inversor necesitamos, ¿no? Es un inversor. Entonces acá vamos a poner todo en la patita negativa para que sea un inversor. Estamos sumándolo y acá deberíamos de poner una resistencia si ustedes quieren, que está yendo a tierra. Y acá otra resistencia. Y ahí está la salida, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? De que todas estas tres se van a sumar, tres corrientes que están fluyendo por acá, el número 3 por si acaso está acá, fluyen como corriente y acá lo estamos invirtiendo con esta resistencia RF para hallar la salida Y. ¿Listo? A ver, ¿qué más me faltaría? De hecho, esto debería de tomar un valor, pero el valor más lógico no hay, ¿no? Mm, claro.
para hacer eso necesito poner resistencias, ¿no? Entonces no es tan fácil como lo ven. Acá deberíamos de poner una resistencia RF también, no RF, una resistencia R y después deducir, ¿ya? Acá otra resistencia R y acá otra resistencia R, ya que sean la misma, de tal manera que con esta RF se cancelen y tengamos una sola respuesta. Ya, pero este es el circuito en sí. Miren, está entrando en un inversor, un sumador inversor, y tenemos a la salida Y. Eso es todo lo que tendrían que haber hecho en el examen. Y nos está pidiendo dibujar el circuito con amplitud. O sea, tenemos dos señales de entrada, te dice, ¿no? A ver, trataremos de deducir cómo saldría la señal de salida, ¿ya? Entonces, X1, fíjense que es una señal cuadrada que está yendo de esta manera, ¿no? Que está graficándose de esta manera. Perdonen mi gráfico, lo quiero hacer rápido. Está yendo de esta manera en el eje del tiempo. Está empezando en 0, así de esta manera. Su frecuencia es de 10 milis. Entonces eso quiere decir que es de acá es 5 milis y de acá es 10 milis. ¿Ven? Quiero que vean eso. Entonces, miren, lo primero que está pasando es que se está duplicando o se está derivando, ¿no? Se está derivando. La derivada de esta función, si se acuerdan, como es una recta, es señales impulso. ¿De qué amplitud? Acá nos dice que es un voltio. Entonces acá es una señal impulso en el origen y acá tenemos una bajada, una señal pulso negativa desplazada en 5 milis. Tenemos acá otra señal pulso hacia arriba, eh, positiva, desplazada en 10 milis. Y así sucesivamente tenemos una cadena de señales pulso, porque esta es la derivada. Si esto es x de t, esta es la derivada x de t derivada una vez. Pero cuando te dice que le multipliques un 2, obviamente va a ser el mismo gráfico, nada más que va a estar con amplitud de 2. Entonces voy a pegarlo esto y tenemos el número 2 acá. 2, 2 y menos 2, lo estás multiplicando. Y esa es tu señal de entrada parcialmente. Y dice que acá el número 5 lo estás multiplicando a esta señal de acá. Entonces, al hacer ese acto, fíjense, si bien la señal de entrada x2 es esta de acá abajo, ¿no ve, chicos? X2. Entonces, al multiplicarla por 5, ¿qué creen que va a pasar? Obviamente vamos a tener la misma señal, obviamente, nada más que los puntos, ¿cómo se diría? Estos puntos de acá, como es 1 voltio, acá va a ser 5 voltios y por debajo va a ser menos 5 voltios. Nada más, eso es todo lo que está pasando. Ahora, parcialmente estos dos los vamos a sumar. Si nosotros sumamos estas dos señales, ¿qué es lo que tenemos? Y están en el mismo origen, chicos, ya tienen el mismo periodo. Acá es 5 milis, acá es 10 milis, ¿no? Si observan bien el gráfico, ¿no? Se está dando un periodo incluso. ¿Sí? Entonces, observen. Lo que tendríamos ahorita en la salida sería esto de acá. Señal pulso con esta barrita de acá, que sería 5 más 2, sería 7. Así. Es decir, un elevamiento, que esto vale, por ejemplo, 7. Y cuando lleguemos a 5 voltios se va a mantener la señal. Se suma. Ya se suma. Y vuelve a repetirse acá abajo. Entonces, ¿ya? Entonces, en esta bajada, toda esta bajada, vean que es de 10. ¿Ya? 10. Se está restando menos 2. Ya no es tan perceptible. No es tan perceptible, pero va a tener que ser una, una tipo onda así. No una recta cuadrada, ¿no? Va a ser tipo atenuada, ¿ya? Porque se le está restando un valor negativo, ¿sí? Y ahora vamos en este punto. Si acá teníamos este punto, acá llegamos a este punto, se resta. Y acá tenemos este punto, esta subida, ¿no ve? Esta subida de acá de esa tensión. Entonces vamos a tener este positivo, este negativo y otra vez va a ser medio algo así, ¿no? Algo así.
No va a ser tan exacto. ¿De acuerdo? No va a ser tan perfecto, pero sí va a ser más o menos semejante a una onda cuadrangular, pero va a estar atenuada. Pero el primer salto es el primer salto donde va a llegar a 7. Luego va a mantenerse en 5, luego en -5 y eso, ¿no? Las curvas, las aristas van a estar atenuadas por los valores que se están introduciendo acá. ¿Ya? Eso en primera instancia, para el primer valorcito pasa eso. Lo siguiente es que te está diciendo que le restes -3. Ah, entonces todo este gráfico, si le estás restando -3 a toda esta señal, lo único que puedo hacer es copiar y pegar. Y fíjense, esto era el origen, ¿no? Si le estás restando -3, es decir, que es como si estuvieras acá parado. Ahora el origen se vuelve ahí. 5 menos 3 es 2. 7 menos 3 es 5. -5 menos 3 -8. Se está desplazando hacia abajo 3 unidades esta misma señal de salida, ¿no? En fin, esta sería la señal de salida final del circuito, ¿ya? Del circuito. Eso es todo, muchachos, ¿ya? Eso es para el ejercicio del examen. Voy a buscar los otros exámenes, ¿ya? Ya, ya estoy volviendo. Eh, Fíjense en estos exámenes pasados, ¿dónde están los operacionales? Mm, ya desde acá empieza. Este primer examen es del laboratorio 7, nada que ver, 7 igual. Este es el 7, este es el 8. Acá que de nuevo puede haber. mm, De hecho, el ejercicio 3 ya lo hemos hecho implícitamente, nada más que en la R1 había una señal de entrada, pero ya lo hemos hecho, ¿ya? Eh, lo único que tiene que cambiar es la señal de entrada, que es una onda cuadrangular y listo. Ya esto ya lo hemos hecho implícitamente. El ejercicio número 2, hallar la ganancia de tensión, te dice. Quizás ese ejercicio 2 hacerla porque creo que no se ha repetido, creo. Del mismo gráfico, chicos, ya no voy a estar graficando, directamente lo haremos, ¿sí? Eh, Listo. Entonces, fíjense, BI para las resistencias de 5K que está a la entradita, menos, ¿qué creen que valor va a ser? B sub 0 se vuelve a repetir, ¿qué dicen ustedes? BX lo pondré ya. BX, todo esto dividida entre 5K. ¿Listo? Esto va a ser igualito a BX menos B de Y lo pondremos. Dividida entre 50K. ¿Listo? Entonces sigamos. Eh, para hallar otra vuelta a la ganancia de tensión, ¿qué tal si a la entradita no inversora del segundo amplificador le voy a poner BZ? Entonces va a ser BZ. Miento, por este sector no fluye corriente porque está chocándose con esto, ¿no? Directamente acá se auto realimenta y ingresa esa corriente dentro del operacional, ¿ya? Pero tenemos esta expresión, ¿de acuerdo? Ahora vamos con esto, ¿no? Vamos con esta parte de acá. Incluso fíjense que acá no puede realimentarse, ¿no? Oh, interesante. Acá no hay flujo de corriente porque acá está eh, alimentado acá. Interesante. Oh, interesante ese ejercicio. Lo dejaremos para incógnita, chicos, ¿ya? Voy a tratar de resolverlo y pasarles para no perder tiempo. Interesante. Este ejercicio del laboratorio 7 no es necesario, ya está hecho. El laboratorio 7 y 8 es una réplica del anterior. Este quizás. eh, Fíjense que el segundo ejercicio de la figura 2, este circuito, es lo que hemos hecho, ¿no? Dios diodos es un recortador de onda, nada más, simplemente se está implementando más resistencias. Lo podrían hacer sin problemas. Eh, Hallar la expresión de la corriente. Lo único que tienes que hacer es aquí analizar y hallar la corriente, nada más. Ya no hay nada del otro mundo. Este es el 9 ya, ¿no? Ah,
Este es el 7 y el 8. Se vuelve a repetir la misma pregunta de lo que hemos hecho hace ratito, ¿ya? Y las dos anteriores preguntas es del labo 7. Y ahí muere. Esto es del labo 9, labo 1, ya. Ahí muere, chicos, ¿ya? Ya hemos hecho todo. Literalmente podrían aprobar con buena nota este parcial, ¿ya? Así que ahí lo dejaremos, chicos, ¿ya? Eso es todo. Nos vemos.